Ellos son los chamamules. Para los mapuches eran aquellos encargados de cuidar los espíritus de los que ya no están. Cantos, pero... Y sobre Cactus, uno escucha la versión original de Cactus, poco se parece a la de Abel. La de Abel le puso, no sé... Sí, el charango, sí, y hay una cosa... Sí, hay una cosa muy autóctona, rara, que me encantó. Le puso el sello de Abel y eso para mí fue fantástico, porque a mí también me gustó. Siempre fui fanático de mi adolescencia de Soda Stereo. ¿Entendés? Y de repente que bueno, Gustavo haya dejado esa canción y que Abel las haga... A mí la canción siempre me parecía como un viaje a través de la geografía del país, ¿viste? Pues, y los médanos y los árboles, y ¿viste? Y uno empieza a pensar, digamos, que es como, ¿viste? Si te haces... Los témpanos, sí. Claro, sí, los sí, témpanos. Entonces, es como si vos te lleva a la agarrás montaña y te lleva a la selva. ese viaje por la Argentina. Suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la miel. Con solo invocarte voy a convertir en miel en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Y nos verán amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel en tu nombre, en tu nombre. Y los veranos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Y los pájaros serán árboles en el vértigo, sí, de la inmensidad. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. En tu nombre, en tu nombre. El pueblo mapuche se encuentra al sur de lo que hoy es Argentina y de lo que hoy es Chile. Las hipótesis sobre su origen varían
y ninguna se ha impuesto como verdad absoluta. Algunos arqueólogos sostienen que provienen de la Amazonía y que emigraron al sur tras cruzar la cordillera de los Andes. Otros que provienen de las Pampas y otros que pertenecieron al antiguo imperio de Tiahuanaco y se desplazaron de norte a sur. Otra teoría más autóctona dice que descienden de la cultura Molle, que se desarrolló entre el año 1 y el año 800 de nuestra era. Como sea, habitan la Patagonia y la Araucanía desde por lo menos el siglo X y el siglo XV, moviéndose de un lado a otro de los Andes mucho antes de que existieran la Argentina y Chile y la cordillera se transformara en su frontera. Los mapuches históricos no fueron ni cultural ni lingüísticamente homogéneos, aunque para el siglo XVIII todos hablaron el mapudungun. Su tronco se dividía en picunches, huiliches y mapuches araucanos, y luego de la conquista española su influencia cultural podría encontrarse en otros pueblos araucanizados como los pehuenches, ranqueles, salineros, manzaneros, puelches y tehuelches. Su cosmovisión religiosa los hermanaba con la tierra y la naturaleza. Cuando los conquistadores españoles llegan a Chile, encuentran freno en el sur, donde los araucanos del bravo cacique Lautaro los derrotaron cortando su avance durante siglos. El mismo Lautaro, cuyo nombre llevará luego la logia de San Martín, a quien los mapuches ayudarían en el cruce de los Andes, el libertador, hijo de una india, los llamaría nuestros paisanos. Juan Calfucurá sería alrededor de 1800 en el Gulu Mapu. Su nombre significa piedra azul, y era hijo del cacique de Huentecurá, uno de los jefes que ayudó a José de San Martín en el heroico cruce cordillerano. Calfucurá deja sus tierras y atraviesa las montañas hacia las Pampas en 1830. Algunos dicen que es mandado a llamar mediante su cuñado, el cacique Coñuepán, por Juan Manuel de Rosas, para enfrentar a los borogas que incumplían los tratados de paz con el gobernador de Buenos Aires. Después de un periodo de desconfianzas y enfrentamientos, el restaurador nombra en 1841 al jefe mapuche coronel del ejército de la Confederación. Sus lanzas pelearán junto a él en la batalla de Caseros. Tras la derrota de Rosas, volverá la guerra de Malones contra los huincas de las fronteras. Antes, había fundado la Confederación de Salinas Grandes, donde agrupó mapuches, pehuenches, pampas, ranqueles y tehuelches. Tras pactar con Urquiza y participar en la batalla de Cepeda, derrotó a Mitre en la batalla de Sierra Chica, y en 1870, tras el ataque del ejército a tolderías tehuelches, le declaró la guerra a Sarmiento. Fue el gran señor de la Patagonia. Sus dominios se extendían desde La Pampa, Mendoza y San Luis a más allá del río Neuquén. Las leyendas sobre él decían que tenía 2 corazones y que tenía a su servicio un jinete fantasma. Alguna vez llamado el Napoleón de las Pampas por su genio militar, murió el 3 de junio de 1873. El 4 de octubre de 1878, el Congreso Nacional sancionó la Ley 978, proyecto de conquista del desierto, que destina 1.700.000 pesos para financiar la expedición a tierras habitadas por el indio. A los inversionistas se les entregó títulos de deuda que representaban su valor en tierras. El mando del ejército quedó en manos de Julio Argentino Roca, entonces ministro de Guerra, y al mismo tiempo que el Estado argentino avanzaba sobre la Patagonia, Chile iniciaba la llamada ocupación de la Araucanía. Lo que la historiografía liberal recuerda como hazaña no fue más que un genocidio. Y más allá de la resistencia heroica de Namuncurá, de Saihueque, Inacayale, Pume, Renquecurá o Pincén, las tribus mapuches, tehuelches, pehuenches y ranqueles fueron masacradas. Tanto fue la hazaña de la masacre que a principios del siglo XX los estancieros cazaban onas en Tierra del Fuego y pagaban a mercenarios una buena cantidad de pesos fuertes por cada una muerto, previa entrega de sus orejas cortadas. El 18 de octubre de 1884 se libra la última batalla. El mayor Miguel Vidal atacó a Inacayale y a Saihueque. La lista de crímenes y atrocidades que el ejército deja atrás se contarán por años. Terminaría así uno de los mayores saqueos de la historia. 500.000 kilómetros cuadrados de tierra fueron entregados a latifundistas de la oligarquía y también extranjeros. El ejército reconoció 15.000 indios entre muertos y prisioneros. Los que se rindieron fueron llevados 1.000 kilómetros a pie y muchos murieron en el camino. Los guerreros fueron enviados a la isla Martín García a picar adoquines. Otros fueron llevados a las provincias a trabajar como esclavos, en la zafra de la caña de azúcar, en algodonales, tabacaris y yerbatales. Las mujeres fueron rematadas como siervas por la sociedad de beneficencia a damas de la oligarquía, y sus hijos arrebatados ante sus ojos y en medio de gritos desgarradores. Previamente, todos fueron obligados a desfilar encadenados por las calles de Buenos Aires. Algunos pocos permanecieron confinados en la Patagonia. Inacayale y su familia fueron trasladados al Museo de la Plata como piezas vivientes al servicio del perito Francisco Pascasio Moreno, un perverso que tenía como esclavo una niña mapuche a quien fotografiaba desnuda. Una noche,
cansado de tanta humillación y lejos de su tierra, Inacayal se suicidó arrojándose desde los techos del museo. Las esculturas de Calfucurá y de Mariano Rosas fueron profanadas por el ejército y sus restos enviados como trofeos a distintos museos. Sus tierras fueron loteadas y entregadas a terratenientes. El ferrocarril, instrumento de la entrega del país al imperialismo inglés, favoreció la explotación de ovejas y la exportación de lana para las lavanderías de Manchester. La estancia se convirtió en el lugar de concentración de aquellos nativos que sobrevivieron. Todo transcurrió así, hasta que en 1922, una huelga llevada adelante por militantes anarquistas en el sur fue ahogada en sangre. El ejército se movilizó a la zona y fusiló a los huelguistas. Se estima que 1.500 obreros fueron fusilados en aquellas jornadas, que pasaron a la historia con el nombre de la Patagonia Rebelde. La llegada de Juan Domingo Perón al poder cambiaría las vidas de aquellos esclavos del latifundio. En tanto, el Estatuto del Peón les otorgó derechos frente a los patrones. Perón, hijo de una india, se crió en la Patagonia porque su padre era granjero, y de él aprendió a respetar a los nativos desde niño, ya que pasaba sus días junto a ellos y aprendió a hablar su lengua. Una vez en el ejército escribió un libro llamado Toponimia Patagónica de Etimología Araucana. Siendo coronel en 1938, le regaló a la comunidad Curruín con bastón de mando, que en 1960 la Dirección de Parques Nacionales se llevó para una muestra y que recién fue devuelto a la comunidad 50 años después. Alguna vez, siendo secretario de Trabajo, derogó una restricción que prohibía a los mapuches entrar a la capital sin el permiso de la Dirección de Migraciones. Fue luego a entrevistarse con el cacique Cayuqueo y preguntarle en mapuche quién era el hombre que había llegado con él, que efectivamente era el director de Migraciones. En agosto de 1976, militares armados irrumpieron en Villa Florencia, en la provincia de Neuquén, en la casa de Celestino Ahigo, el chino, militante social. Desde entonces se encuentra desaparecido. Es junto a los hermanos Pechulén, los mapuches desaparecidos en el genocidio de la última dictadura militar. Existe también un listado de excombatientes de Malvinas de origen mapuche. Algunos de ellos dejaron su vida en las islas. La reforma a la Constitución Nacional de 1994 incorpora los derechos de los pueblos originarios, reconociéndole la preexistencia étnica y cultural en el país, así como la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Se trata del artículo 75, inciso 17. A pesar de estar consagrados en la Constitución, los derechos de los pueblos originarios son sistemáticamente violados. A partir de la llegada de Mauricio Macri al poder, la extranjerización de las tierras y el ataque a las comunidades nativas recrudeció. El 1 de agosto de 2017, en el pull-off de Cuyamén, un grupo de mapuches que cortaba la Ruta 40 fue reprimido y perseguido por la Gendarmería, que ingresó a tierras mapuches sin permiso del juez y secuestró y asesinó a Santiago Maldonado, un artesano cuyo cuerpo estuvo 2 meses desaparecido, desatando marchas y protestas en todo el país. Inmediatamente el gobierno, a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, salió a defender el accionar represivo de la fuerza, que actuó en defensa del empresario Luciano Benetton, acusado de usurpar tierras mapuches. El cuerpo de Santiago Maldonado apareció 2 meses y medio después en un río de baja profundidad, y la hipótesis que sostiene el gobierno neoliberal de Macri es que se ahogó. 78 días después el cuerpo estaba intacto, y tenía hasta el DNI en el bolsillo. El blindaje mediático, el rol político macrista que hasta se burlaron de la muerte del joven artesano, y la demonización del pueblo mapuche impidieron que se avanzara para obtener memoria, verdad y justicia. Los servicios de inteligencia instalaron la versión de que la RAM, sigla de la resistencia ancestral mapuche, tenía relación con los kurdos, los iraníes y un sinfín de disparates más. Los grupos fascistas salieron a acusar a los mapuches de chilenos. El 25 de noviembre de ese año, el accionar represivo contra los mapuches recrudeció. En una nueva protesta en el Love Lafke en Wilculmapu, esta vez es el grupo Albatros de la prefectura quien se cobra otra vida. Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años que vivía en el Alto Barilochense, fue asesinado a un tiro por la espalda en el lago Mascardi. Otra vez el blindaje mediático defenderá a los asesinos y dirá que Rafa disparó primero sobre las fuerzas de seguridad. A la falta de derechos, la represión y la demonización se suma la extrema pobreza de la mayoría de los nativos. En Neuquén, por ejemplo, será la pobreza mapuche el sostén del aparato del movimiento popular neuquino que gobierna la provincia desde hace más de 50 años. Frente a las acusaciones de falsos nacionalistas sobre que los mapuches son chilenos, diremos que se han encontrado en la Patagonia restos óseos de mapuches que datan de por lo menos 800 años, 600 años antes de que exista Chile. Y frente a esas acusaciones surgen las figuras de San Martín, Rosas y Perón, que hemos repasado en esta crónica, frente a figuras nefastas de nuestra historia como Alberdi, que dirá que los indios no son parte del mundo, como Sarmiento, que decía que sentía por ellos una repugnancia que no podía remediar, como Mitre, que entregó el país al imperialismo inglés, o como Roca,
que llevó adelante un genocidio para favorecer al latifundio extranjero y a sus sirvientes de la oligarquía. Ariel Epulev nació hace 50 años en el paraje Trompul de la comunidad curruinca. Hace 6 años vive en la base del Cerro Chapelco de Pallameruco. Está en pareja con María Angélica hace 11 años. Con ella tiene 2 hijos y 2 más de una pareja anterior. Es lonco, una suerte de autoridad política y filosófica de la comunidad. Juntos defienden los derechos de los mapuches en San Martín de los Andes, zona turística por excelencia y de un alto poder adquisitivo, donde luchan contra la invisibilización de su cultura y la falta de derechos elementales para su gente. Como todos, sueñan con un futuro mejor, con recuperar lo que alguna vez la naturaleza dejó en custodia a su pueblo, con recuperar la poesía, enemiga de los alambrados del latifundio. Este es el capítulo 4 de Subsuelo Sublevado. ¿Vos naciste acá? Nací en uno de los parajes de la comunidad curruinca, que es el paraje Trompul, y bueno, esto es parte de Puente Blanco, Pailamenuco, Chapelco, ¿no? Sí estamos asentados aquí desde hace alrededor de 6 años y bueno, en los próximos días nos mudamos a nuestro lugar original, que es en Pailamenuco. Con mi compañera María Angélica llevamos 11 años viviendo juntos. Yo vengo de una pareja anterior con hijos mayores en mi pareja anterior y con ella compartimos 2 pichihuentru, una nena y un varoncito. Compartimos también, por lo menos hasta el día de hoy, una lucha que tiene que ver con la proyección del pueblo mapuche. Yo soy autoridad política de la comunidad curruinca, la comunidad más grande que hay aquí en la zona, en población y en territorio. Y bueno, el desafío interesante que nos ha llevado al camino de querer ser parte de la protección y proyección de nuestro pueblo. Porque yo leí que la comunidad estaba y después la fueron corriendo diversos proyectos turísticos o de... Sí, en realidad eso tiene que ver un poco con los inicios de la relación curruinca-sociedad blanca, ¿no? Primeros pobladores, como se lo denomina acá en la zona, los que llegaron en esos momentos y lógicamente cuando venían llegando los primeros pobladores iban conociendo el lugar y en muchos casos estaba asentada la comunidad curruinca y ellos decidían que los corrieran de un lado para el otro, entonces el ejército cumplía con la orden de los primeros pobladores, que era trasladarlo de un lado para el otro a la comunidad curruinca. Pues se han encontrado restos de comunidades mapuches de muchos años más. Esta idea de que, bueno, son chilenos, bueno, Chile creo que existe desde 1815 y se encontraron restos de poblaciones mapuches de muchos años más, ¿no? De Sí. cientos de años. Eso está todo documentado. Nosotros por suerte logramos trabajar también en un libro que cambia un poco la historia oficial del Estado argentino, que fue novelada, porque no podemos decir de otra manera, en función del interés que tenía la proyección de un nuevo Estado. Pero la realidad es que hoy eso empieza a cambiar, porque hace unos años que empezó a cambiar, porque empieza a salir a la luz estudios antropológicos que demuestran una realidad totalmente distinta a la historia oficial. Y entre ellos, bueno, que por ejemplo aquí en este lugar donde está sentada la comunidad curruinca, tenemos una preexistencia de 800 años, o sea, eso está documentado con descubrimientos de cuerpos que se han encontrado. En las escuelas mismas, en la actualidad, estos días, el viernes, se recordó el 12 de octubre. Este viernes en San Martín de los Andes, en una escuela de San Martín de los Andes, se hablaba de la diversidad de culturas, tal cual está este manifiesto, el día 12 de octubre, que después de mucha lucha resulta ser el Día de la Diversidad Cultural. Pero quienes lo toman realmente como eso, y como en esta escuela que yo estoy en el acto de la escuela, se dice no, es un encuentro de cultura, es la cultura, son las culturas muy por encima de los pueblos originarios, donde se encuentran con los gauchos, con otras culturas que son las religiones. Se permite seguir hablando de esta cuestión de corrernos, invisibilizarnos, dejarnos de lado. De pueblos originarios se habló prácticamente nada. Cuando hay un conflicto territorial aquí en esta zona, lo primero que dicen muchos racistas que hay en la zona,
que, bueno, como mataron a los tehuelches, también hay que matarlos a ellos y está justificado que se mate, cuando también esa es una historia inventada, porque no hay ningún... En realidad se termina armando una confederación, ¿no? Tehuelches, ranqueles incluso. Sí. Nosotros somos de La Matanza y ahí vivía Pagitrú, que era Mariano Rosas, que después se une también a la confederación... no me ¿De acuerdo, Salinas Grandes? de Salinas Grandes y en cierto modo tratan de mantener el control del territorio, por lo menos de tener la avanzada de la oligarquía porteña que venía por sus tierras. Digamos. Lejos están los pueblos de soportar el miedo, ¿no? Porque hay como una idea de instalación del miedo para desestimar la lucha, pero eso ya no es posible. Totalmente, que es lo que se hace. Esto se inicia con Santiago en su momento en Cuyame, cuando ni más ni menos se está reivindicando un territorio que está tomado y qué porcioncita de territorio que toma Lewis. En esa zona es Benetton y Lewis. Sí. Entonces cuando uno dice ese atropello y ese ver que las nacientes de agua, están tomando las nacientes de agua, están tomando los lugares, los elementos naturales que son ricos a futuras generaciones y hoy está en manos de extranjeros. Entonces, como mapuche, que somos los que debemos resguardar eso, lo seguimos dejando pasar o decimos, bueno, ¿qué hacemos ante esta situación? Es un poco lo que pasa en Cuyame con la muerte de Santiago, que después, bueno, ahí surge la rama, ahí surge que somos terroristas. ¿Qué creen que pasó con Santiago, por ejemplo? Para nosotros se lo llevó Gendarmería. Es real que en lo que cuentan los Lamien de ahí, que estaban en el momento de la lucha, no se pudo ahogar nunca en esa profundidad del río. A él se lo llevó Gendarmería. Lo tuvieron esa cantidad de días y lo fueron a tirar ahí. Un cuerpo 78 días en el agua, sin descomponerse. No. Pasó un caso de una señora china que había desaparecido del aeropuerto de Seiza. La encontraron 10 días después en un zanjón y estaba descompuesta y Santiago pasó 78 días. A menos que lo que nosotros no entendamos del clima patagónico actúe de otra manera, conservando. No. Primero tus sensaciones a este tiempo, a este año y poco tiempo que pasó desde que pasó lo de Santiago, ¿no? Seguimos esperando que nos aprueben un grupo de expertos independientes. Por nuestra cuenta seguimos viendo qué es lo que pasó con la autopsia, que no dijo nada, todo lo contrario, sino sembrar más dudas, que no se sabe dónde estuvo Santiago los 78 días, qué hicieron con él. Hay muchas preguntas, digamos, que hacemos y son rechazos por parte del juez. Así que seguimos con eso, o sea, parece que hay como si estuviera detenido en el tiempo, pero son los tiempos de la justicia. O sea, donde yo que soy querellante vivo en Bariloche, la fiscal está en Esquel, el juez está en Rawson, la Cámara de Apelaciones está en Comodoro Rivadavia y la Corte Suprema en Buenos Aires. Entonces, con toda esa gran familia judicial es difícil avanzar. Lo único que tiene las facultades para hacer todo eso es el Estado, porque quienes investigan son, en este caso, Policía Federal y Prefectura, y quienes actúan son Gendarmería, y en otro caso actúa Prefectura y quien investigan es Gendarmería y Policía Federal, que todos dependen del mismo Ministerio de Seguridad. Entonces eso, avalado con el mismo Poder Judicial y con el propio gobierno, que le consiente y respalda todo lo que hacen, es difícil avanzar. En todo lo que él participaba, en las luchas en las que él creía que eran justas, es lo que va pasando el tiempo y se va asentando y es muy coherente con sus ideales. Él había escrito algo que yo leí el 11 de agosto en Plaza de Mayo, que era cómo era el sistema este de políticos y jueces y fiscales funcionando todo de la misma manera. Y cómo era una especie de gran hermano, donde todos nos espiaban y todos nos seguían. Y eso, de hecho, hoy tenemos una ley aprobada donde eso amerita y avala de que sea legal el intervenir el teléfono, en seguirte, en poner a alguien que esté controlándote. Y eso lo hicieron legal, algo que estaba totalmente ilegal. ¿No piensa que el Estado de Derecho está cada vez más vulnerado? Entonces todo lo que por ahí él en lo que creía o en lo que luchaba, hoy se está haciendo más visible y no estaba para nada raro. Uno lo que ve es esa empatía, ¿no? Siempre en el ponerse en el lugar del otro.
Hoy a veces uno cuestiona, o desde determinados medios de comunicación se cuestiona la juventud como apática y de repente se ve un joven, digamos, comprometiéndose en luchas. En realidad lo que siempre nos inculcaron es que los jóvenes son el futuro. Y en realidad me parece que es todo lo contrario. Hoy por hoy los jóvenes son el presente y son los que tienen y los que impulsaron un montón de cosas. O sea, no me voy a referir a lo de Santiago, pero sí es la primera vez que yo veo donde los estudiantes salen junto con los docentes a pelear por sus derechos y por la educación pública. Salieron a pelear por la legalización del aborto. Y eso lo impulsaron los jóvenes. Entonces me parece que los jóvenes son los que hoy están dando peleas en diferentes luchas que por ahí antes se los callaba y decía, bueno, son el futuro. No, son el presente y son los que hoy tienen que estar al frente de todo. Y hay que estar todos en la calle para compensar esa falta que hay del Estado. Hemos tenido conflictividades y fuertes con todos los gobiernos, unos más, otros menos. La diferencia es que, por ejemplo, el gobierno kirchnerista de Néstor, de Cristina, logró acomodar algunas cosas y tenía una apertura mucho más, por lo menos se mostraba en todos lados, una apertura mucho más fuerte al diálogo y a resolver las situaciones en función de un diálogo. Este gobierno que llegó con la mano de Macri, la ideología que tienen es totalmente distinta, es de matarlo. Y si mata a muchos mapuches, para ellos es hasta legal, hasta está bien. ¿Cuál es la condena que pesaba sobre Jones Walla? O sea, ¿de qué se lo acusaba y por qué de la extradición a Chile, que finalmente lo extraditaron? Sí, nosotros sabemos que ha interactuado con comunidades de la zona de Chile que están en otros procesos de lucha. Chile ha sido mucho más salvaje en la represión. Mucho más salvaje en represión y en acomodar una historia, lo mismo que pasó hace aquí 150 años, está pasando en Chile, o sea, pero hay comunidades mucho más decididas a plantarse, la situación también que le ha tocado vivir es mucho más complicada que la que vivimos nosotros, entonces también es entendible el accionar de los peñis de estar cansados y de terminar con la explotación maderera, forestal que hacen en Chile, que es abismal y que los lleva a un exterminio, ni más ni menos que a un exterminio. Entonces más vale que van a estar preparándose para otro escenario de conflictividad mucho más fuerte que acá. Sabemos que los que hoy están en entorno al gobierno nacional son los mismos que impulsaron la campaña del desierto, la conquista del desierto. Entonces no dudaríamos tampoco en creer... Por ahí andan los Peña Brown gobernando, claro, ¿no? Andan por ahí, entonces no dudamos en que vuelve a la misma mentalidad racista y así como lo mataron a Rafael Nahuel por la espalda y que eso queda encajonado, porque eso sí no hay justicia, la verdad que eso puede pasar y puede ser una víctima de Macri, Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, son víctimas de Macri, de las políticas de Macri. Ahora, el fondo de la situación no la van a resolver, que ahí donde yo digo debe ser una cuestión a pensar, tiene que haber gente que realmente acompañe los procesos, porque si Rafael Nahuel murió por reivindicar un territorio que era de sus abuelos, de sus bisabuelos, eso va a empezar a pasar en todos lados. O sea, no es que eso se termina con la muerte de Rafael Nahuel. Al contrario, se potencia. Contame la historia del bastón de Perón. Perón era coronel en esta zona en 1938. Sí, él anduvo acá, estuvo varias oportunidades en San Martín. Él se cría en la Patagonia, pero creo que más para el lado de Chubut. Sí. Ya siendo coronel, visita a Abel Curruinca en el paraje Quilaquina, y lógicamente que eso atrajo algunas consecuencias. O sea, de hecho, esa relación de Abel Curruinca con Perón hizo que la inmensa mayoría mapuche de acá de la zona sean todos peronistas. Hoy hay como que hay un cambio en la situación, pero hablamos de nuestros mayores y le hablamos de Perón, y si le hablamos mal de Perón era como estar faltándole el respeto, más o menos, ¿viste? Nos ha traído también algunas consecuencias negativas, eso vale la pena decirlo también, o sea... Y cuando el peronismo cae y lo persiguen, supongo que también que habrán quedado en la mira, digo, aquellos que... Por ahí una de las situaciones más interesantes para comentar en todo caso es que una vez que Perón llega al gobierno, una de las situaciones más fuertes que queda en la gente es que lo único que les daba un respiro en función de soluciones para el desarrollo fue Perón. Entonces ahí es donde la gente se aferró
a lo que yo te decía, que la mayoría de los mapuches... De hecho, el Estatuto del Peón va a ir a dar derecho a un montón de mapuches que eran Sí. peones en las estancias y que eran semi-esclavos. Y después se pierde 57 años. Se perdió, costó muchísimo, y esto tengo que decir de que mucha gente allegada a nosotros, amigos nuestros, nos ayudaron mucho para investigar dónde estaba. Lidia Mora, por darte un ejemplo puntual, un nombre puntual de una persona que lo empezó a seguir hasta que llegó a dar con el paradero, y ella fue la que nos dijo, mirá, el bastón de Perón y un macún que anda con el bastón están en el Parque Nacional Laguna Blanca y hay que ir a recuperarlo. Se habían hecho las gestiones, las solicitudes de un lonco anterior de la comunidad, después yo me sumo a ese mismo reclamo y hacemos las gestiones para la restitución de ese bastón de mando y ese macún. Después se armó otra novela porque también San Martín, principalmente la plana política de San Martín, estaba muy... Sí, pero estaban asustados porque decía, ¿qué significa el bastón de mando para los Currinca? Ahora van a creer que nos van a poder manejar a todos. Hasta en un momento estuvo aquí a punto de ser entregado y al día siguiente nos enteramos que ya estaba en Buenos Aires el bastón, se lo habían llevado para Buenos Aires simplemente para no entregarlo, ¿no? Ahora el bastón para nosotros representa un respeto de pueblo a pueblo que lo manifiesta él con ese acto que genera, porque en realidad también cuesta... No es un símbolo de mando, sino es un símbolo de respeto, de... un símbolo de respeto más que otra cosa, y de reconocimiento de autoridades a autoridades. Por eso lo que vemos es que lo que hizo con Abel Currinca fue ni más ni menos que reconocerle la autoridad que él tenía como lonco en este territorio, ¿no? Y bueno, eso generó una relación muy, muy estrecha entre la comunidad Currinca y Perón. Contame un sueño personal y aparte o colectivo o las dos cosas. Sueño personal, pero que lo voy transmitiendo permanentemente, tiene que ver con fortalecer la estructura del pueblo mapuche, volver a fortalecer nuestra propia esencia como mapuche y nuestra propia creencia como mapuche, es uno de los sueños más grandes que tengo. Y vamos trabajando sobre eso. Lógicamente que tenemos 120 años de contaminación occidental cristiana que hoy cuesta. Nuestros mayores, la mayoría se consideran católicos. Jugar con la fe de las personas no es para nada sencillo. Creo que es lo más duro que nos ha tocado vivir, e intentar generar el cambio de una creencia para que vuelvan a su esencia es lo más difícil que nos toca enfrentar. ¿Y tu sueño? También, principalmente lo veo en los niños, esto mismo que dice mi compañero, lo veo en los niños, por eso estamos tan presentes en las escuelas, en los actos, en las escuelas, en el día a día, en qué es lo que se le enseña, porque también entendemos que ahí es el daño más grande que nos ha hecho en la escuela. En su momento la iglesia, la escuela, pero hoy decimos, ¿dónde está el futuro de nuestra comunidad, el futuro de nuestro pueblo? Están nuestros niños y ahí estamos. Por ahí, para cerrarte y para dar un mensaje a La Matanza y a todo Buenos Aires y a los que llegue esta filmación, la verdad que nosotros no somos enemigos ni del Estado chileno ni del Estado argentino. Lo único que se va generando es garantizar el desarrollo de la vida en los territorios donde estamos asentados desde siempre, desde hace 800 años, o sea, y más de 800 años. Entonces, para llevarle un mensaje a todos los que nos escuchen y los pueden ver, comentarle esto, porque si en algún momento nos trataron de terroristas, de que queremos ir en contra del Estado, no, lo que estamos haciendo es trabajar permanentemente en favor del Estado, pero que nos garanticen un desarrollo digno para el desarrollo de nuestro pueblo. Eso es el gran trabajo que se hace en la Patagonia con los mapuches, por ejemplo. Allá van Ariel Pulef y María Angélica, con su dignidad y su resistencia. Con ellos camina la comunidad curruinca, caminan siglos de lucha mapuche. Los chamamules, guardianes de los espíritus, Juan Calfucurá, Sayhueque, los asesinados por el Remington y el sable en la brutal conquista, los huelguistas fusilados, Santiago Maldonado, Rafa Nahuel, el bastón del general como manto protector, el frío de la cordillera, el viento de la Patagonia, los médanos, los témpanos, los pájaros, los árboles, la soledad, la inmensidad. Leopoldo Marechal decía que el pueblo recoge todas las botellas que se tiran al mar con mensajes de naufragio. El pueblo es la gran memoria que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Tenemos que buscar esas botellas y refrescar esa memoria.
Hoy recuperamos otra de esas botellas. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez, me voy volando por ahí, estoy convencida de irme, voy silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor, me encontré con la gente que sabe valorar, que turista en la capital han sabido vagar y no encaraba al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán y empieza a envejecer sudando mi verdad, criada pa' toser con mucha variedad, y a dónde iré a parar cargando con mi olor. Deberíamos andar desnudes para sentirnos mejor, me voy volando por ahí, estoy